Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Buffy the Vampire Slayer. Volvimos, así que vamos a ver qué nos trae el 2021. If I see one more idiot that thinks witches are all hairy moles and rotten teeth. Excuse me, do you have any candy corn? Oh. Look at you. You are just the cutest thing. Talismán, eso es peligroso. Buffy? Y más si te lo robas. You like a bit of the rough and tumble? What? Me, you, patrolling. Hello. Oh. I should stay. Yo pensé que la estaba invitando a Maybe pelear. Pero... It's not like I don't already have plans. Great pumpkins on the 20. Bueno, ese señor es peligroso. ¿Odiará a los niños? Tiene reflejo y camina durante el día. ¿Querrá comerse niños? Quizás están tratando de cambiar el estereotipo de brujas, como lo había comentado Willow al principio del episodio, y en vez de que sea una bruja, es un brujo. Una de las cosas que estamos cambiando en este 2021 es tomo nota con lápiz, así no se preocupan por mi celular. You do this every night? Every time I close out the cash register. The dance of capitalist superiority. I'm gonna marry that girl. What? She's 15 and my sister, so don't eat. La vio siendo una mujer adulta con responsabilidades. We're getting married. Oh my god. Congratulations. Did you know about this? No. Unless I blocked it from my memory. Which is Will Xander's vigorous use of his tongue. Is that why you're always cleaning your glasses? So you don't have to see what we're doing? Tell no one. We have to do something. ¿Por qué? And he said he couldn't imagine the rest of his life without me. Sure, maybe we'll even have time to decorate for the next one. Why, wait. Kazoritate Tanley. This isn't about me. This is so about you. You're always coming down on me for doing magic that couldn't harm a fly. What's your problem? Willow, I Está just wish abusando. that you would stop and think about what you're... Congratulations. ¿Hay algo raro You're very lucky. Finding a guy like him. en Not as lucky as me. Dawn? The park. That's where all the monsters gather on Halloween. Nice shot. Monstruos. Hey, baby. A.k.a. What took you so long? I like self-crimes Adolescentes. and misdemeanors. Just one more. No, es la casa del viejo esa. He is a wonderful former vengeance demon, I'm sure. It's been many years of non-hell dimensional bliss. Thank you. Is she moving in with you? You know, with your combined incomes, you might think about a down payment on a house. Like the kind you live in? No rush. Ya se asustó. She doesn't want I'll to. do it. Go, Dawn. Look, you don't have to do this. Este chico me hace acordar al con el cual se acostó Buffy en la universidad. Ya me olvidé el nombre. Está la puerta abierta. Got something special for you. No. Daddy's got a treat. No. Who wants to help Daddy in the kitchen? Jati. How about you, Sally? Sally. Parece como que sus hijos han muerto por culpa de él. Oh, nice twist. ¿Él también es vampiro? Sí, parece que sí, porque no mostraron la cara. Lunchables? Or should we go all the way and turn them? Estuvo bueno el giro. New cars, house, and babies. You have to plan for babies, otherwise they'll just run roughshod over your entire existence. Yes. Another thing we have in common. ¿Nunca se dio un beso? I just want to taste you. Por favor, no muerdas. Quizás es un pequeño Spike este y lo podemos convencer de que sea bueno. Por una Summer. No mordió. Pero sigue el beso. That was your first. What? No. It was. That was your first kiss. Not that I'm a kiss slut. Just
you know, with the lips and the pressing together and stuff. Hey, expert here. Muy incómodo esto, es como ver a tu hermanita chiquita besándose con alguien. Esos dos que están vestidos de Luke y Leia. Do they know their brother and sister? Do you think she's here? I'll just shift everyone who isn't a 15-year-old girl into an alternate dimension. What? No, it'll be for like a fraction of a second. No, They ¿es won't en even serio? notice. Well, no, you can't. What do you want me to do? Just sit back and keep my mouth shut? Well, that'd be a good start. If I didn't love you so damn much, I would. Son demasiado incómodos esos besos. ¿Lo mordió? Sorry. It's okay. Uy, fuck. A mí me preocupa igual mucho la otra chica, porque la otra chica no sabe de vampiros. ¿Esa es la otra chica? Bloody brilliant. It only hurt for a second. I bet you say that to all the girls. Giles? Now you have a choice, son. We can do this the easy way or we can do this the hard. Uy, What were my choices again? Buffy ya está llegando. Were you parking? With a vamp? I didn't know he was dead. Living dead. Shut up. Oh, like you've never fallen for a vampire? That was different. It always is when it's you. Fight now. Hey, didn't ¿Para anyone come qué? here to just make out? Oh, that's sweet. You run. You scream. Muy bueno todo eso, muy bueno. We're rebels. Bueno, ahora están muertos todos. No, I'm a rebel. You're an idiot. Esa frase es para remera. Igual para mí necesita tacos de madera. ¿El talismán que se robó antes servirá de algo? I thought you really liked me. Tiene que haber sido forzado eso. I'm glad you're here to take care of it. Don't be too hard on her, okay? This is the part where you tell me you're not angry. Just disappointed. Pretty much. Except for the bit about not being angry. Me gusta que además también Dawn lo acepte. O sea, que no es que salga con esto de no sos mi papá, no me molestes. Forget. ¿Qué está haciendo? ¿Va a hacer que se olvide de la discusión? Es un chiste, ¿no? Dios, How every day should always end. me cae demasiado mal esta versión de I'll stick Willow. in the middle. So, you're not mad? About what? Esto está muy mal. Esto está muy mal. Muy mal. Che, excelente episodio y esto refuerza mi teoría de que los villanos de esta temporada son un desastre y que esto hubiese sido hermoso. Obviamente igual, nada, qué sé yo, algo que me dijeron mucho en los comentarios es, van 5 capítulos, Mauro, aguantá. Y esos tienen razón, van 5 episodios, aguantá, pero honestamente me gustó mucho este episodio y algo que no tuvo es la presencia de estos 3 idiotas haciendo estupideces. Pero bueno, hablemos un poco del capítulo porque pasaron cosas súper interesantes de las cuales tenemos que hablar y vamos a empezar primero por, obviamente, Willow. Estoy extremadamente enojado porque lo que acaba de hacer es violar la cabeza de Tara. Y eso está muy mal. Está muy mal. Sé que además también es una palabra bastante fuerte esta, pero básicamente es lo que hizo. Le arrancó los recuerdos de la pelea y la manipuló para que estén amigadas otra vez. Entonces, esto es un problemón porque no solo está usando la magia para cualquier pelotudez, sino que además también está usando la magia para manipular a la persona que más ama y evitar ese problema, que es una discusión que cualquier pareja debería tener. Entonces, hoy en día ella se transformó en una persona que pone en prioridad a la magia y en segundo lugar al resto.
Así que nada, lo que hace este episodio es hacer que me siga preocupando por Willow y por la magia y por el uso que le está dando. O sea, en ese momento en el que están en la fiesta esta y dice que va a ser un hechizo que va a hacer mandar a todas las adolescentes a una dimensión paralela por un microsegundo. Hay muchas cosas que pueden salir mal. O sea, puede salir mal el hechizo porque te equivocaste en 2 palabras, porque alguien de la nada vino y te interrumpió y dejas a las pibas atrapadas en otra dimensión. O sea, no es fácil lo que está haciendo y lo hace con todo. O sea, lo primero que hace es magia y los segundos piensa. Y está mal. Está mal porque se va a terminar transformando en esa bruja con la verruga. Y no está bueno eso. Hablando de brujas y verrugas, me gustó mucho el giro que se dio con el viejito. O sea, era un viejito que estaba loco nada más. Y que bueno, nada, era indefenso. O sea, realmente se estaba preparando comida y fin. Pero estuvo muy bueno el planteo que se hizo porque nada, se fue generando algo y se terminó yendo para otro lado. Es algo que se hizo hace poquito en un episodio de Ángel con los padres de Fred, y me parece que estuvo muy bien armado y que acá también lo hicieron muy bien. Así que aparte es como que a la mitad del episodio el episodio cambió completamente y está buenísimo. Algo que no sé qué iba a causar o qué causó o algo es lo que robó Dawn en el principio del episodio. O sea, ella se robó este talismán. Y yo calculo que en algún momento eso va a volver porque no... O sea, fue como muy enfocado en el robo del talismán. Así que, no sé, o sea, eso tendría que ser como algo plantado para poder generar algo en un futuro. O quizás también fue parte de esta idea de hacernos mirar para un lado y hacer la magia del otro lado, ¿no? Como esta especie de distracción que se puede hacer para que vos estés enfocado en, bueno, tenemos un talismán, tenemos muchas brujas y que al final del día el problema era vampiros. Pero bueno, hay que tener en cuenta que se robó eso y quizás en algún momento puede volver, que para mí sería lo más correcto en cuanto a escritura, que en algún momento vuelva. O sea, mientras que iba avanzando el episodio, algo que yo pensé que iba a pasar es que ese talismán por ahí servía para cambiar vidas y que ella iba a irse a dormir, ponele cuando termina la fiesta, si iba a ir a dormir iba a decir, soñando que me gustaría ser tan afortunada como Anya y que al final del día ese talismán la transforme en Anya y que viva un día entero como Anya y que se dé cuenta, bueno, nada, quién quiere ser ella y lo real que es llegar al punto de esa adultez y que por ahí no es tan sencillo y eso podría ser interesante, pero bueno, al final del día no pasó, el talismán no fue nada y bueno, no sabemos. Ya vamos a hablar de Dawn, ya vamos a hablar del conflicto principal del episodio, pero saltemos un poquito también a Anya, ya que la mencionamos, y también hablamos un poco de lo que es la realidad del ser adulto. Y si bien Anya lo está disfrutando mucho, es como que ella tiene como esta experiencia nueva en la cual todo es súper emocionante, ¿no? Ella como que si bien es una demonio que se está adaptando al mundo real, todavía tiene como este excitement, que no sé cómo se dice, este entusiasmo, ponele, que que tiene el demonio como humano, que tiene esta oportunidad de ser, sabiendo que además también su vida puede terminar en cualquier momento. Entonces ella está apresurando las cosas porque es su estilo de vida. Lo que pasa es que tenemos del otro lado a un humano con un montón de miedos, un humano que, si bien vio en ese momento que quería pasar el resto de su vida con esa mujer, cuando le cayó la realidad de la vida y de lo que significa un casamiento, ¿no? Se puso un poco nervioso. Yo imagino que esas cosas van a ir desapareciendo, son cosas normales del casamiento, o sea, por lo que vemos en series y películas, ¿no? Realmente tampoco experimenté muchos casamientos, mis amigos tienen toda la misma edad que yo y la misma edad que yo es que yo. Sí, está bien, la misma edad que tengo yo. Son 24, 25, entonces no pasamos por esa etapa de casamientos todavía, entonces no te puedo decir que le di un consejo a un amigo que estaba yendo hacia atrás y como que tenía miedo de casarse, porque todavía no llegamos hasta ahí, pero por lo que vemos en las películas y en las series, cuando vos te vas a casar con una persona, por lo general hay una tendencia a tener miedo. No, me parece que, aparte, más que nada cuando son estos casamientos bastante apresurados, ellos están hasta 1 año, 2 años juntos, un poquito más, ponerle 2 años, 2 años y medio, 3 años, andan por ahí, ¿no? Entonces, si bien eso es mucho, y creo que tiene una tendencia a ser el tiempo suficiente como para casarse, son demasiado jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, mis padres se casaron
y ya estaban de novios hace, no sé, 6, 7 años, creo. Pero hubo más tiempo, ¿no? Entonces es como que, por lo general, la decisión del casamiento es como que, por lo general, no sé, me parece que tiene que venir de la mano de la costumbre, ¿no? Como que quizás ya se fueron a vivir juntos, quizás ya experimentaron convivencias. Creo que igual también viene mucho de la mano de en qué parte del mundo vivas. Yo creo que es mucho más común acá mudarte con tu novio y tu novia. No sé cuán común es en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Pero bueno, nosotros acá tenemos tendencia quizás a convivir por 4 o 5 años y después creo ir al lugar del casamiento, porque ya pasaste por todas esas etapas y lo único que queda es casarte, ¿no? Obviamente también hay muchas relaciones que son muy cortas y que al año ya se casan, o sea, hay muchas posibilidades, pero no sé, siento que cuando te apresuras tanto en el sentido de la relación, por ahí, como no están conviviendo, como no se dieron cuenta cómo es la vida real, ya que lo que están haciendo es vivir como novios, por ahí puedes tener esos miedos. Quizás si vos ya conviviste, si ya los gastos de la casa, ponerle, están divididos, si vos ya estás como esa rutina de convivencia, por ahí es mucho más sencillo dar el paso a casarse, porque literalmente es solo un papel, ya que nada, es más que nada un compromiso de palabra que ya existe de manera preexistente, porque parte de lo que se hace en el casamiento, me parece, es prometerse fidelidad en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud y bla bla bla, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando estás de novio con una persona en una relación monogámica, y básicamente que se prometieron esas cosas ya. Entonces, nada, el compromiso y el casamiento para mí es, qué sé yo, es solo un papel, que es un papel que viene con un montón de otras cosas, ¿no? Porque después se separan y si se separan, nada, tienen que dividir las cosas. Entonces, no sé si tenías una casa antes, es un garrón. No sé si hay nuevas leyes que justifiquen el que lo que era antes tuyo sigue siendo tuyo. Pero bueno, nada, depende también mucho de la relación que tengas, la manera en la cual te separaste. Pero es una realidad, ¿no? O sea, Anya ya habló de niños también. O sea, en un momento viene Giles y le dice a este muchacho Xander algo sobre la casa y demás. Pero después, 5 minutos más tarde, viene Anya y le dice, sí, qué sé yo, los niños. Hay que pensar, obviamente, ¿no? Pero sí, hay que planear a los niños. Los niños es muy importante que tomen la decisión de tenerlos cuando estén seguros que van a tenerlo, porque hoy en día es una inversión muy grande tener un niño. Así que piénsenlo muchas veces antes de tenerlo. Pero bueno, si lo quieren, ténganlo. Entonces, nada, la realidad es que la realidad es muy complicada y que ser adulto es muy complicado y que bueno, el compromiso que van a hacer es un compromiso de 2 personas adultas que tiene además 2 ingresos, entonces, no sé, es importante que se hable todo lo que se tenga que hablar. Yo creo que Anya es bastante consciente igual de todo eso, pero como lo ama tanto a Xander, siento que ella está como mucho más dispuesta. Xander la ama un montón también, pero bueno, creo que es más consciente. Y creo que los problemas de Xander van más por los miedos internos de quizás él sigue siendo un niño, quizás él no está preparado para ser un adulto, quizás él no está preparado para generar esa sustentabilidad que necesita una relación y una familia. Quizás él no siente ser capaz de poder mantener su trabajo y seguir ascendiendo a pesar de que él está ascendiendo y que le está yendo bien en su laburo. Quizás él no siente que es una persona que pueda mantener esa buena racha de seguir ascendiendo y de seguir consiguiendo más dinero, que le dé la posibilidad de estar mucho más tranquilo económicamente hablando. Así que nada, qué sé yo, me parece que son problemas normales que van a empezar a desaparecer, ¿no? O sea, son cosas que se van reafirmando en el amor y demás, hasta que, bueno, llegue el punto en el que se casen y sean felices para siempre. Eso por el lado de Anya. Entonces, hablemos de Dawn, que fue el conflicto externo del episodio que hizo que el capítulo avance. Ella, bueno, nada, hizo cosas de adolescentes, así que no hay mucho para decirles. O sea, es como que siento que hace muy poquito, Buffy estaba haciendo esas cosas, ¿no? O sea, si bien ella siempre fue una adulta responsable por ser la cazadora, también nunca dejó de ser una adolescente, ¿no? Creo que algo que se caracterizó en Buffy es que era las dos, ¿no? Era como una adolescente y era una cazadora. O sea, era la única que podía haber logrado balancear eso, ¿no? O sea, a veces iba más por un lado, a veces iba más para el otro. Pero siento que las cagadas de adolescente Buffy se las mandó y que nada, también obviamente después crecieron todas de golpe, pero bueno. Nada, están como reacostumbrándose a esta nueva vida en la cual
sigue siendo Dawn una adolescente y en la cual ella se va a mandar cagadas de adolescentes y bueno, al final del día se mandó una cagada que es enamorarse de un vampiro que, no sé, me causó mucha gracia toda esa escena en el cementerio. Creo que estuvo muy bien armada, muy bien escrita, ¿no? Esta discusión entre ellas y todos los vampiros viendo a su alrededor, diciendo, bueno, vamos a pelear, y que después haya aparecido esa pareja que venía solo a besarse, ¿no? Y que al final del día le digo, bueno, ustedes corran, vos gritá y bueno, nada, peleemos. Me gustó mucho todo ese dinamismo de la escena. Estuvo muy bien escrita, estuvo muy bien planeada y las coreografías también estuvieron muy buenas. Se vio a un Giles bastante luchador y también tuvimos a un Spike en un muy buen lugar con muy buenas frases y nada, realmente me gustó mucho toda esa secuencia. Pero bueno, no creo que sea como una cagada muy grande, ¿no? O sea, tampoco por eso me parece que nos hayamos quedado en Giles cagándola a pedo a Dawn, ¿no? Es como que la retó, le dijo todo ese speech que tiene que dar el padre y fin, no es que nada, la cagó a pedos, le gritó y estaban todos escuchando así como asustados porque nada, fue una conversación, me parece, de no lo hagas más y que tenés cuidado y demás, ¿no? O sea, vos sos una persona consciente de que el mundo es un peligro, o sea, realmente sos muy consciente de eso, entonces tenés que estar un poco más segura, no tenés que ser tan boluda, pero bueno, son cosas adolescentes y me parece que eso con una conversación se puede sacar adelante y que por eso no nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, no sé si hay mucho más para comentar, qué sé yo, se enamoró de un vampiro, me parece que los chistes internos de la serie estuvieron bien armados. Y nada, prestemos la atención al talismán. Me gustó, así como cierre esta relación que ya les vengo diciendo, ¿no? Esta versión de Giles padre, que mismo el hecho de que haya aceptado ese grito y ese regaño por parte de Giles sin ningún tipo de queja, ¿no? Me parece que es interesante porque nada, aceptan el rol que tiene Giles en sus vidas y mismo Giles lo acepta, así que me pone muy contento que se la vea más acompañada a Buffy en ese punto. Entonces, yo personalmente prefiero esto antes que a los Tres Idiotas, pero bueno, imagino que los Tres Idiotas van a volver la próxima semana. Así que nada, veremos cómo sigue todo la próxima semana. Pero honestamente, este capítulo me gustó muchísimo. Así que nada, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos en Ángel. Chao, chao.